Arratsalde on guztioi eta eskerrik asko etortzeagatik. Bienvenidos a todos y a todas y gracias por venir. Muchas de las personas que hoy estáis aquí acompañándonos recordaréis que hace apenas tres años compartimos este mismo espacio para celebrar el cierre de campaña de las generales de junio de 2016. Unidas Podemos, Elkarrekin Podemos, nació en estas fechas para dar una alternativa real de cambio en este país. Nació de la generosidad y el hermanamiento de las fuerzas políticas que nos integran y que han hecho de nuestro proyecto una seña de unidad. Por eso queremos agradeceros a todas y a todas, compañeros y compañeras, vuestra presencia hoy aquí y queremos también poner en valor el trabajo que realizáis día tras día en la calle. Nos dijeron que el cambio no era posible, que la política solo se hace en las instituciones y que jamás llegaríamos a gobernar. Nosotras sabíamos que estaban equivocados y la historia nos ha dado la razón. El cambio era posible y Unidas Podemos, Elkarrekin Podemos, hemos sido pieza clave para desalojar del Gobierno al Partido Popular y hemos sido también pieza clave en las políticas sociales del Gobierno actual. Baina politika ez da egiten soilik instituzioetan, politika kalean ere egiten da, eta horren seinale dira gaur egun gertatzen ari diren aldaketa politikoak. Gizartearen mobilizazioak eragindako aldaketa politikoak, kaleetan ematen ari den borroka ezinbestekoa da aldaketa gerta dadin. Ildo horretatik, hemendik gure esker ona helarazi nahi diegu bai astelehenero udaletxe aurrean biltzen diren pentsiodun taldeei, bai hezkuntza eta osasun publikoaren alde lan egiten duten mugimendu feministari eta beste gizarte eragileei. Porque es imprescindible poner a las personas en el centro del tablero. Las políticas sociales son y deben de ser el eje que vertebre nuestra sociedad. No podemos permitirnos el lujo de que nadie se quede fuera y por eso este 28 de abril demostremos en las urnas que no hay miedo al cambio. Vamos a demostrar que se puede cambiar la historia y que no hay nada escrito y que somos dueñas de nuestras vidas. Porque en estas elecciones nos jugamos algo más que un gobierno de derechas o de izquierdas. Nos jugamos más recortes en políticas sociales, en derechos y libertades. Porque en estas elecciones está en juego un modelo democrático basado en la igualdad y el reparto de la riqueza. Elkarrekin Podemos lankidetzarako elkargunea da, eta bertan denontzako lekua dago. Unibertsitateko irakasleentzat eta baita etxeko andreentzat ere. Osasun publikoko langileentzat eta baita auzoko argiketariarentzat ere. Denok elkarrekin proiektu beraren alde eta helburu berarekin. Jendearen bizitza hobetzea eta lehen esan bezala bizitza erdigunean jartzea. Horren adierazgarri dira gaur gurekin dauden pertsona hauek guztiak. Haiek dira gure apostua instituzioetan gure ordezkariak izateko. Es un orgullo y un gran placer compartir espacio con personas tan implicadas y comprometidas con el cambio. Personas valientes que han dado un paso al frente y han hecho un paréntesis en sus vidas y en sus carreras profesionales para poner las instituciones al servicio de la gente. Gracias a todos y a todas. Os dejamos a continuación con Lander Martínez, secretario general de Podemos Euskadi. Beno, arratsaldeon eskerrik asko etortzeagatik beste kanpaina egun bat, hemen Santurtzin eta baita ere Euskadi osoan. Azkenean, Euskadi osotik pasatzen ari gara kanpaina hau egiteko, danok entzuteko zer esaten duen Elkarrekin Podemosek. Ayer, por ejemplo, estuvimos en Eibar y ayer casi 2000 personas se reunieron en Eibar para apoyar al Elkarrekin Podemos. Lo que fue, evidentemente, una demostración de fuerza incontestable. Lo que demostró que claramente contamos con el apoyo de la ciudadanía vasca, que se moviliza, sin duda, para apoyar al Elkarrekin Podemos. Y que la política vasca ya no se entiende sin el Elkarrekin Podemos. Eta zergatik etorri izan hainbeste jende atzo Eibarrera? Zergatik etorri izan hainbeste jende Elkarrekin Podemos entzutera, Elkarrekin Podemos bultzatzera? Euskadi eta estaturako proiektu ezberdin bat defendatzen dugulako.
beste modu batean defendatzen ditugulako geure proiektuak. Gardentasunarekin, frentismorik gabe, eta lanean egiten proiektu aurrerakoi bat aurrera ateratzeko. Elkarrekin Podemos indar politikoa da hobeto errepresentatzen dituenak balore ekosozialak, balore feministak eta anistasuna. Euskal hiritar guztiok defendatzen dugun anistasuna. Etorkizunerako proiektu bat daukagulako, eta proiektu aurrerakoi bat daukagulako, inboluzioaren aurka, hiru eskuinek ekarri nahi duten inboluzioaren aurka, eta baita ere, hain arriskutsua den Alderdi Sozialista eta Ciudadanosen gobernu baten aurka. Ez dezagun ahaztu, Alderdi Sozialista bakarrik ezkerrekoa dela guk bultzatzen diogunean. Bestela, laranja bueltatu daitekela. Eta hori oso arriskutsua delako Euskadirentzat, geure autogobernuarentzat eta geure askatasunarentzat. Y también recibimos ese apoyo masivo porque somos de fiar, porque se sabe lo que se espera de nosotras y porque nos posicionamos claramente en favor de lo social, en favor de una Euskadi que es plural y que es diversa, y no solo eso, sino que además está muy orgullosa de serlo. Por lo tanto, a día de hoy, Euskadi y Elkarrekin Podemos está, y ayer se demostró, que estamos en la capacidad de superar todas las expectativas. Estamos en la capacidad de volver a ser la primera fuerza en Euskadi. Lo visto ayer en Eibar nos demuestra que existe un proyecto alternativo. Que existe un proyecto alternativo que se abre paso en Euskadi y que venimos con mucha fuerza, aunque haya gente que no lo quiera ver y sobre todo haya gente que no lo quiera aceptar. Porque frente a una Euskadi de 2 velocidades y llena de incertidumbres del PNV y sobre todo de su socio, el Partido Socialista, lo que defendemos nosotros es un país social, sin gente de primera y de segunda, sin escuela que segrega, sin servicios y empresas públicas que se privatizan. Defendemos una Euskadi sin enchufados, con pensiones dignas, sin clientelismos y con igualdad de oportunidades. Eta guk defendatzen duguna da Euskal Agenda Soziala. Euskal guztion agenda. Oso urrun dagoela beste batzuen eta alderdikeriaren interesengatik. Batzokien interesengatik. Eta ez dana konfunditzen, eta oso ondo eta aurreran begiratzen diola eta entzuten duela Euskal herritarrek nahi dutenari. Hori da guk planteatzen duguna. Y por supuesto esto que no queremos en Euskadi, eso que no queremos en Euskadi, tampoco ni lo queremos para Madrid y tampoco lo queremos para el resto del Estado. Porque un gobierno del Partido Socialista y de Ciudadanos también seguiría separándonos, también seguiría manteniendo ciudadanos de primera y de segunda y también seguiría dejando a mucha gente atrás. Porque el Partido Socialista, al igual que el PNV, está más cómodo mirando a la derecha y a la derecha de la derecha, mirando al IBEX 35, mirando a los grandes capitales y a los negocios. El voto vasco por Elkarrekin Podemos supone obligarles a girar a la izquierda, a un gobierno progresista. Y solo Elkarrekin Podemos puede evitar que el Partido Socialista mire a la derecha. Elkarrekin Podemosek aurkezten duen Euskadi morea, gorria eta berdea klabea da hauteskunde hauetan. Gugera historia idazten dugun boska. Gugera historia idatziko dugun boska. Aurrera hor dagoelako, lehenengoak izango garelako berriro ere, eta atzo ondo ikusi zen nola Euskal herritarrek Elkarrekin Podemos apoiatzen duten. Eskerrik asko. Bueno, y ahora os dejo con Isabel Salud, compañera
de Ezker Anitza, compañera de una de esas fuerzas aliadas con la que estamos construyendo el espacio político del futuro en Euskadi. Bueno, arratsaldeon, eskerrik asko etortzeagatik. Ayer, como ayer estuvimos... Vale. Bueno, ayer celebramos la República en Eibar, en nuestra querida Eibar, con mucha gente, con mucho entusiasmo. La verdad es que pasamos una bonita jornada. Aquella Segunda República que trajo tantos cambios favorables a las clases populares. Y no lo celebramos desde la nostalgia, no lo celebramos mirando al pasado, lo celebramos mirando el presente y mirando al futuro, porque defendemos una España republicana que una a los pueblos por lazos de voluntariedad, de fraternidad y también de solidaridad de la clase trabajadora de todos los pueblos del Estado español. Por eso trabajamos. Una república que asegure un futuro digno de pleno empleo. Por eso hoy yo quiero hablar de empleo, de reindustrialización y también de modelo productivo. En una zona, como bien sabéis, muy castigada por el desempleo a consecuencia de ir desmantelando la potente industria de la comarca. Lo hemos visto con el último capítulo de La Naval, que ni el PNV en el Gobierno vasco ni el Partido Socialista en el Gobierno de España han querido intervenir para salvarla, salvando con ello a miles de trabajadores y sumiendo a toda la gente en la desesperación y también en la pobreza. No quisieron salvar La Naval, poniendo en pie un plan de reindustrialización liderado por el sector público. Pero sí que salvaron a los bancos con dinero público. ¿Y sabéis por qué? Porque su prioridad y sus amigos, su clase, son las élites económicas y no los trabajadores y las trabajadoras. Esa es la verdadera razón. Por eso, desde Elkarrekin Podemos vamos a poner en marcha un proceso de reindustrialización y cambio de modelo productivo. La industria genera riqueza, productos necesarios para que la gente viva bien, genera empleos de calidad, empleos con formación, empleos con seguridad. No queremos una economía basada ni en el ladrillo ni en la economía especulativa, aquella que no produce ningún valor añadido, solo pelotazos y solo enriquece a los banqueros y a los especuladores. Apostamos por reorientar parte de aquellos sectores de nuestra economía que tienen escaso valor añadido. Estamos hablando de la construcción, del turismo, del transporte o del comercio hacia la industria. Y para ello, para reorientar nuestro modelo productivo, es necesario también una herramienta muy potente como es la banca pública, que se ponga al servicio de la gente y también de ese modelo productivo. Aquella banca pública que ya propusimos en Andalucía en el año 2017 y que fue rechazada por el Partido Socialista cuando se habían comprometido a crear un Instituto Andaluz de Crédito. Ni lo crearon, ni lo hemos visto, ni lo veremos. Hoy, después de los años de crisis, de esta década de crisis, hemos recuperado los niveles de Producto Interior Bruto, hemos recuperado los niveles de producción y casi también de empleo. Sin embargo, la riqueza está peor repartida, peor y de una forma más injusta. Durante estos años, los salarios hemos perdido peso con respecto a la riqueza nacional y las grandes fortunas y las rentas empresariales han aumentado su peso. Por tanto, hoy podemos decir con total rotundidad que los ricos son más ricos y los pobres somos más pobres. Por eso hay que revertir esta situación, subiendo los sueldos y derogando las dos últimas reformas laborales. Aquellas reformas laborales que se comprometieron a derogar y no lo han hecho el Partido Socialista
ni siquiera se han atrevido a modificar algunos de sus aspectos más regresivos para la clase trabajadora. Porque tener un trabajo digno, compañeros y compañeras, es un derecho de ciudadanía, eliminando también la brecha salarial que castiga a las mujeres a sueldos y a pensiones más bajas. Hoy tenemos que recuperar aquella reivindicación histórica de la jornada laboral de 35 horas. ¿Os acordáis? El reparto del empleo, trabajar menos para trabajar todas, porque los aumentos de productividad de estos últimos años lo hacen posible. Basta ya de que esos aumentos vayan a parar solo a los beneficios empresariales. Basta ya. Hay que eliminar las horas extras, las legales y las ilegales. ¿Sabéis cuántas horas extras se hacen en nuestro país? Más de 6 millones de horas extras en Euskadi al año y más de 150 millones en el conjunto de Estado. Esas son muchas horas extras que crearían empleo y que además también cotizarían. Hay que denunciar la permisividad del PNV y del Partido Socialista en este tema porque no quieren enfrentarse con las empresas ni con el poder económico. Por tanto, desde Elkarrekin Podemos apostamos por que las personas y el empleo estén en el centro de la economía, con trabajos dignos, con trabajos estables, democratizando la vida laboral. Queremos que la democracia entre también en las empresas, con la participación de los trabajadores y las trabajadoras en la gestión empresarial. Claro que sí, porque la riqueza la creamos los trabajadores y las trabajadoras y, por tanto, queremos participar de la gestión de las empresas, luchando contra la siniestralidad laboral. Unos datos silenciados que no abren los teleberris y que a día de hoy conocemos que la mayoría de los accidentes laborales que podrían haberse evitado con unas mínimas medidas de seguridad no se han evitado. Mucho trabajo tenemos, compañeras y compañeros, por delante, muchísimo trabajo, pero también tenemos muchas ganas de trabajar. El día 28 a votar todo el mundo, que no se quede nadie en casa. Elkarrekin Podemos, a votar Elkarrekin Podemos y después, compañeros y compañeras, a organizarnos fuertes también en las calles. Muchas gracias. Va a intervenir a continuación Roberto Uriarte, que como sabéis es nuestro cabeza de lista en Vizcaya y futuro diputado en el Congreso de los Diputados. Arratsaldeon. Dicen los pensionistas, gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden. Dicen las feministas, gora borroka feminista. Dicen los jóvenes, no al cambio climático. Muchas luchas diferentes y por fin un instrumento que unifica esas luchas y un instrumento fuerte que permite llevarlas a las instituciones y mantenerlas en la calle. Pero no es solo eso, no solo simplemente un instrumento que transmite la impugnación de las cosas que se hacen mal. Somos un instrumento propositivo, tenemos un modelo alternativo, tenemos alternativa para hacer que este país funcione. Gaur santurtzin gaude eta ni sentitzen naiz zati baten neuretxean sentitzen naiz Santurtzi Bermiotarra zani Bermiotarra izan da, Santurtzi da arrantzale herri bat, eta ikusten dut Santurtziko portua da gogoratzen naiz nola zen nire gaztetasunean Bermioko portua eta zer geratu den portu hartaz eta zer geratzen den portu honetaz. Desegin egin dute arrantza mundua desagertarazten ari dira leku guztietan, eta hau ez da kasualitate bat, hau programa baten barruan dator. Hau dator proiektu baten barruan, Europako eliteek guretzako prestatu duten plangintza baten barruan, planifikatuta dago dena, eta jarri gaituzte leku baten, Europa barruan, periferia baten gauza batzutara dedikatzeko eta eurek ateratzeko plusbalia guztiak eurentzako. Os decía que estoy en Santurtzi y me siento en mi casa, porque soy bermeano, soy de un pueblo de pescadores, como este pueblo, que ha sido un pueblo de pescadores, de las sardineras de Santurtzi, que pescaban aquí y que llevaban en sus cestas, digamos, las sardinas hasta Bilbao para venderlas en los mercados. Un pueblo con una tradición pescadora como el pueblo vasco, que está en nuestro ADN.
lo han destruido prácticamente, lo han destruido, prácticamente no queda pesca. Hace un tiempo nos vino a visitarnos una europarlamentaria de Unidas Podemos, Estefanía Torres, una europarlamentaria asturiana que fue a Bruselas y que me decía, yo que soy hija de una pescatera de Llanes, cómo me siento aquí con esas alfombras de Bruselas y con todo ese lujo, pero yo no me olvido nunca de quién es mi madre pescatera y no me olvido quién es mi gente, por muchas alfombras que me pongan. Aquí no nos olvidamos de dónde venimos y de quién es nuestra gente. Yo he crecido en un pueblo en el que, igual que pasaba en Santurtzi, los chavales saltábamos de barco en barco y podíamos pasar de un muelle hasta el muelle del otro extremo sin tener que hacer grandes saltos, pasando simplemente de una embarcación a otra porque estaba lleno de embarcaciones pescando. Ahora mismo nos hemos convertido en una periferia europea, nos han convertido en una periferia europea, en una periferia de trabajos industriales mal remunerados y de poco valor añadido, en una periferia de turismo barato, en una periferia de juventud bien preparada y de exportación de mano de obra joven bien preparada, de las generaciones mejor preparadas que hemos tenido en la historia que tienen que emigrar para generar prosperidad en otro país. Esto no es casual, que no os engañen, no es casual. Las cosas están planificadas, todo esto obedece a un esquema y obedece a un esquema de determinadas élites que, como bien mencionaba Isabel, esto forma parte de que determinada gente se pueda forrar de una forma escandalosa. Esto es así. Si algo sobra en este mundo es riqueza. Este país es un país potentísimo económicamente, sobra enormemente riqueza. Nos decían que no se podía subir el salario mínimo de 700 euros. Cuando una persona en Irún está ganando un salario mínimo de 700 euros y el salario mínimo, hasta ahora, hasta que hemos llegado nosotras y nosotros, el salario mínimo en Hendaya es de 1.400 euros y ahora de 1.500 euros. ¿Cómo que no se puede? ¿Quién lo dice? Pero no solo hemos venido aquí para impugnar el modelo económico, hemos venido también para plantear alternativas y para decir cómo vamos a cambiar esta situación cuando gobernemos. ¿Por qué vamos a gobernar y por qué vamos a cambiar esta situación? Vamos a cambiar el modelo productivo anacrónico que tenemos y vamos a luchar contra ese empeño que tienen las élites europeas en convertir a este país, que ha sido un país que generaba riqueza, que generaba trabajo para todas sus hijas y sus hijos, que atraía trabajo de Extremadura, de Andalucía, de Galicia, de Castilla. Todo el mundo venía y había trabajo para todo el mundo. ¿Quién dice que no hay trabajo? El trabajo sobra en el mundo igual que sobra la riqueza. El problema es que está todo mal planificado o está planificado contra las mayorías por parte de unas minorías que quieren enriquecerse brutalmente. Ayer mismo salía, antes de ayer, perdón, un informe de la OCDE, lo reconoce la propia OCDE, se está destruyendo las clases medias y se está acumulando riqueza bestialmente en manos de unas cuantas familias multimillonarias. Esto hay que cambiarlo y para cambiarlo hace falta un gobierno fuerte. Esto no se cambia con 2 o 3 diputados. Necesitamos más de las 70 diputadas y diputados que tenemos en Madrid y los 5 millones de votos. Necesitamos mucha más fuerza porque vamos a cambiar las cosas y vamos a plantear un modelo alternativo a lo que tenemos. No nos conformamos con los planes que diseñan las élites para nosotros. Vamos a plantear un modelo económico alternativo, no solo un modelo social alternativo, no solo vamos a plantear ayudas sociales y que la gente, todo el mundo tenga derecho a que sus derechos se reconozcan por ley y a que no tenga que vivir en la precariedad. Vamos a plantear un modelo económico alternativo en el cual tenemos que acabar con muchas cosas. Tenemos que acabar con gobiernos buitres que se dedican a vaciar la hucha de la seguridad social y a llevarse 70.000 millones de euros de la hucha de la seguridad social para luego, perdón, de la hucha de las pensiones para luego decir que no hay dinero para pagar las pensiones. ¿Quién se ha llevado los 70.000 millones? La hucha de las pensiones no se toca, dedo, mano que se acerque, guillotina que se le aplica. Y cuando estemos en el gobierno no vamos a permitir que nadie meta la mano en la hucha de las pensiones. Vamos a empezar por ahí. Y luego, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a empezar a terminar ya con este cachondeo de este mantener empresas que simplemente sirven para vivir de la teta del Estado porque son incapaces de ser productivas. Porque tenemos un sector realmente anclado en el siglo XIX, en la época incluso de comienzos del siglo XX y del franquismo, con las mismas familias de siempre que gestionan mal, gestionan chapuceramente y solo viven de darles sablazos al Estado. El Estado se dedica a regalar nuestro dinero, el dinero que no sirve y que dicen que no existe para garantizar nuestros derechos. Existe, como decían anteriormente, como decía nuestro secretario general, como decía Isabel Salud, sí que existe ese dinero para regalárselo a las empresas eléctricas, para regalárselo a la banca, para regalárselo a las autopistas, pero ¿esto qué es? ¿Esto qué es? Y luego, sin embargo, no existe para ayudar a los trabajadores, no existe para ayudar a las pensionistas, no existe para ayudar. Acordémonos de los autónomos y de las autónomas. Eso sí que es trabajar duro, sin garantía, sin seguridad.
y teniendo muchas veces que cotizar y que pagar incluso cuando no se tienen ingresos. Esto es una auténtica vergüenza. ¿Qué pasa con nuestros pequeños emprendedores y emprendedoras? ¿Qué pasa cuando los estudiantes acaban una carrera y quieren empezar a poner algún pequeño negocio? ¿Qué banco les abre las puertas? Necesitamos una banca pública fuerte, necesitamos una banca pública fuerte, necesitamos ayudar a la juventud nuestra que quiere iniciar proyectos económicos, necesitamos un Estado que no sea una ubre de la cual beben una panda de sinvergüenzas, necesitamos un Estado que sirva para ayudar a la gente trabajadora, a la gente emprendedora, un Estado que sirva para ayudar a los proyectos que se han creado. Ayer estábamos en Eibar recordando la tradición de las cooperativas de Eibar, de cuando los obreros socialistas se unían para crear fábricas en su día, como la fábrica de Alfa, como tantas fábricas que se crearon. Es decir, tenemos que ayudar a las sociedades anónimas laborales, tenemos que ayudar a las cooperativas, tenemos que ayudar a la economía social, tenemos que ayudar a todo este buen corazón, a toda esta buena energía que hay entre nuestra juventud, que la hay. Es mentira lo que os cuentan, es mentira lo que dicen de que la juventud quiere vivir subvencionada. Es falso, la juventud quiere trabajar. Todo el mundo, toda la ciudadanía honesta, que es la mayoría, el 90% de la ciudadanía de todos los países del mundo, quiere trabajar honestamente y que se le reconozca su capacidad de trabajar y de aportar a la sociedad. Tenemos que empezar a desmontar todas estas mentiras que nos cuentan de arriba abajo y tenemos que proponer, y nosotros tenemos muchas cosas que proponer, tenemos que proponer un cambio de modelo energético prehistórico que tenemos, que se basa, un modelo insostenible, que se basa fundamentalmente en la quema, en el consumo, en la combustión de combustibles fósiles. ¿Dónde vamos con este modelo arcaico, por favor? Un país como este, un Estado que está prohibiendo que la gente pueda tener energías autónomas del sol y que pueda vender la energía que le sobra, te prohíbe que haga las cosas bien, te obliga a consumir combustibles sólidos y a seguir con la dependencia del petróleo. ¿Por qué? Está claro por qué, porque no quieren fuertes autónomas. Nosotros planteamos un proyecto que es una auténtica maravilla, que se llama Plan Horizonte Verde. Planteamos un plan de choque de 2,5% del Producto Interior Bruto que se dedique a la transición del modelo económico hacia un modelo de futuro. Y en esa transición que se creen ayudas para las empresas de economía social, para las pequeñas empresas que puedan aprovechar la energía solar, que puedan aprovechar, es decir, incentivar toda esa energía que tiene nuestra juventud para crear riqueza, para crear prosperidad y para crearla de una forma solidaria, de una forma cooperativa, apoyándose mutuamente. La economía no funciona solo con el sálvese quien pueda, yo me enriquezco y los demás los dejo en la cuneta. Aquí todos necesitamos de todos, todas necesitamos de todas, necesitamos solidaridad, apoyo mutuo. Y dicho todo esto, una última cosita simplemente para, antes de marcharnos, recordar las palabras que dijo ayer en Eibar nuestro secretario general. Compañeras, compañeros que en otras elecciones habéis votado al Partido Socialista, compañeras y compañeros que en otras elecciones habéis votado a partidos abertzales. Estas son unas elecciones en las que nos jugamos todo a una sola carta. Necesitamos concentrar voto en la única fuerza, en el único voto que garantiza un proyecto de progreso, un proyecto de recuperación de derechos, un proyecto de recuperación de soberanía ciudadana. Necesitamos concentrar fuerzas, no podemos dispersarnos ni podemos apoyar o dejar la rendija abierta a que el PSOE o a que el PNV pacten un gobierno de ciudadanos con presidente Sánchez. No podemos tener un proyecto de un gobierno de ciudadanos con presidente Sánchez porque volveremos para atrás, volveremos hacia épocas que estaban superadas, volveremos a los recortes, volveremos al ataque a las autonomías, volveremos a la centralización del Estado, volveremos para atrás. La juventud, las nuevas generaciones no se merecen eso. Tenemos que reforzar este proyecto. Hemos empezado a dar unos pequeños pasos. La gran apuesta maravillosa de la mayoría social vasca de progreso por el Gobierno de Unidas Podemos la han intentado parar, pero no la han conseguido. No la han conseguido y no lo van a conseguir. Vamos a volver a unirnos con las fuerzas hermanas de Podemos, de Izquierda Unida, de EQUO, y vamos a atraer a los demás agentes políticos hacia lo que es el proyecto de la agenda social y vamos a recuperar derechos, vamos a hacer un Estado plurinacional. Aurrera, sí se puede. Y bueno, y ya para terminar, o para seguir, digamos, con este acto, tengo el placer de presentaros a nuestra senadora que ha estado trabajando en el Senado en Madrid
para mantener, para defender con uñas y dientes lo que es nuestro sector público, lo que es nuestra educación pública y especialmente nuestra sanidad pública, reuniéndose con todos los interlocutores sociales, trabajando, presentando iniciativas y luchando porque no nos roben nuestra sanidad pública, que es un orgullo de toda esta ciudadanía y el fruto de mucha gente que ha sudado mucho y se ha sacrificado mucho para tener lo que tenemos y que no vamos a dejar que nos arrebaten. Adelante, Conchi. Eskerrik asko, Robert, eskerrik asko, Santurtzi, eskerrik asko etortxagatik, hemen egoteagatik. Vaya día que pasamos ayer en Eibar, menos mal que estábamos acabados y acabadas, compañeras. Estamos con poca fuerza, dicen los adversarios. Vaya día que pasamos, Isabel, cantamos, Cantamos además, Qué cerca, compañeras, lo estamos tocando con las manos, qué cerca ese cambio de modelo, esa república que muchas hemos soñado y que durante muchos años hemos deseado y estamos peleando por ella, esa república feminista, esa república ecologista. Qué cerca, compañeras, y qué en peligro a la vez, qué en peligro está, porque nos han puesto en estas elecciones, los adversarios y las élites aposta. Esto no es casualidad, compañeras. Tienen mucho miedo a que consigamos el cambio que hemos venido a propiciar, pero no tenemos miedo, tenemos ilusión, trabajo y trabajo. Lo vamos a conseguir. Decían los compañeros que efectivamente proponemos un programa con cambios de calado, con muchísimos cambios de calado. El primero, con lo que tiene que ver con la monarquía, que es muy importante. Otros cambios constitucionales que tienen que ver con blindar los derechos sociales, para que sean derechos fundamentales, para que ningún gobierno de ningún color pueda venir otra vez a decirnos que primero se paga la deuda, que primero se paga la banca alemana y luego ya si sobra dinerico, pues pagamos los hospitales. Eso no nos puede volver a pasar. Para ello, tenemos que cambiar nuestro modelo de arriba abajo, porque nuestro modelo es bicameral y se componen las Cortes del Congreso de los Diputados y luego está el Senado. El Congreso de los Diputados, digamos que tiene una representación, se podría mejorar, pero tiene una representación más o menos democrática. El Senado no. El Senado hoy, en la legislatura pasada, con el 30% de los votos, más o menos, el PP se garantizaba controlar el 60% del Senado. Eso no es democrático. Eso lo tenemos que cambiar. Para cambiar eso, compañeros y compañeras, hay que echar la papeleta sepia en la urna. Hay que decirle a todo el mundo que ponga las 3 cruces. En Vizcaya, en las anteriores elecciones, hubo una anomalía. Siendo la primera fuerza en Vizcaya, solo nos llevamos una senadora, Miren Gorrotxategi, que ha trabajado y os ha representado como nadie. Pero no nos puede volver a pasar, compañeros y compañeras. Yo me quiero llevar 3 senadores, 3 senadoras de Vizcaya que representen a este territorio como se merece. Ahí está Josean. Nos lo vamos a llevar. Podemos decirlo con orgullo, efectivamente, que el Elkarrekin Podemos nos habremos equivocado muchas veces de bando. No, de bando no nos hemos equivocado nunca, nos habremos equivocado en otras cosas, pero precisamente nunca nos hemos equivocado de bando. Cuando hemos tenido que defender, y a mí hoy especialmente me quiero acordar cuando hemos tenido que defender al sector de la estiba, compañeros y compañeras, que les pregunten al sector de la estiba quién les defendió a capa y espada. Que pregunten a las Kellys, compañeros y compañeras, que pregunten al sector de la naval, a todas las empresas estratégicas, que pregunten a las trabajadoras de las residencias de Vizcaya quién las ha representado y quién las ha defendido, que pregunten a las de Guipúzcoa. Lo decía porque hoy Lander ha dicho, somos de fiar, y hoy hemos estado en Treviño
y por la mañana y me ha llamado mucho la atención en Treviño, en la fachada de la iglesia, que era el antiguo mentidero, que era el mentidero era los medios de comunicación de ahora, pues era entonces el mentidero, y era muy importante la palabra, ¿no? Porque no había medios escritos. Y allí reza una inscripción que dice: de cualquier palabra ociosa darán los hombres cuenta generosa. Y yo dije, bueno, es que esto está súper relacionado con las cloacas. Claro, o sea, en aquellos tiempos también ocurriría, pero ya amenazaban, oigan, no utilicen la palabra y los medios de cualquier forma, no la utilicen sobre todo para desacreditar a ningún adversario, como han hecho con el Elkarrekin Podemos, como Unidas Podemos. Nos ha venido también a la cabeza, cuando hemos leído esa inscripción, pues la forma que tiene, ¿no?, esas contradicciones que les ocurren al Partido Socialista y al Partido Popular, por ejemplo, con Treviño, con defender el enclave, cómo aquí votan a favor en todas las instituciones, en los ayuntamientos del enclave, en las Juntas Generales de Álava, en el Parlamento Vasco, votan a favor de que Treviño se integre en Álava, pero luego en Madrid lo impiden. Eso, compañeros y compañeras, lo tendrán que explicar en estas elecciones. Y también el Partido Nacionalista Vasco también lo tendrá que explicar, porque lleva 40 años diciendo que defiende Treviño a capa y espada y que consigue lo que le da la gana cuando va a Madrid. Oye, pues eso no lo ha conseguido, Resulta que el PNV cuando va a Madrid pues se trae metros de hormigón, trenes para los privilegiados y no trenes para otras personas, negocios para sus amiguetes, pero nunca se le ha ocurrido defender los derechos sociales o los derechos de las personas más humildes. Por eso decimos que el Elkarrekin Podemos es la única garantía para formar un gobierno de progreso. La única garantía para parar a esas derechas a las que no les interesa hablar de feminismo, ni de becas, ni de fuga de cerebros, ni de dependencia. Solo hablan de banderas, como si las banderas solucionaran los problemas, compañeros y compañeras. Y no nos equivoquemos, un gobierno del Partido Socialista con Ciudadanos, que es el preferido del IBEX 35, que es la razón por la que estamos en elecciones, porque quieren un gobierno del Partido Socialista con Ciudadanos, es un gobierno de derechas. Que no nos digan otra cosa porque es un gobierno de derechas. Así que, compañeras y compañeros, lo decíamos al principio, nunca ha estado tan cerca, pero nunca ha estado tan en peligro. Así que el día 28, toda esa gente que está desmovilizada tiene que ponerse en pie, hay que ir a las urnas, hay que defender el proyecto, porque nos la jugamos toda, porque es muy importante ganar este país y porque es muy importante ganar esa república. Hay alguien que ha estado batiéndose el cobre en estos presupuestos generales para arrancárselos al gobierno como nadie. Ha arrancado un decreto de vivienda, bueno, que no es el que soñamos, pero ha costado que el Partido Socialista lo sacara. Va a ser nuestra próxima diputada por Guipúzcoa y además hoy es su cumpleaños, así que como no puede ser, me va a matar, pero da igual, como no puede ser de otra manera, Pilar Garrido, Soriona Zuri. Bueno, gracias compañeros, gracias compañeras, es verdad, es mi cumpleaños, pero estoy muy feliz de estar aquí con vosotros y con vosotras y de hacer campaña hoy, el día de mi cumpleaños, para que todos y todas estemos en Madrid y defendamos una Euskadi plurinacional, feminista y solidaria. Así que estoy encantada.
quería dejar hoy un par de cosas claras, como suelo hacer, porque estoy muy cansada de oír a otros partidos políticos que pongan en duda el trabajo que las diputadas y los diputados de Unidas Podemos han hecho esta legislatura en Madrid. Suelen soltar de vez en cuando, siempre que pueden, esa idea de, bueno, ¿qué han hecho las diputadas y los diputados de Unidos Podemos esta legislatura en Madrid? ¿Han hecho algo? Pues sí, hemos hecho mucho. Y lo voy a decir muy claro, hemos hecho 1000, 2000 veces más que cualquier partido, incluido el PNV. Y lo voy a poner en números. Lo voy a poner en números para que esté clarito. Hemos presentado 3.418 iniciativas parlamentarias en el Congreso y en el Senado. A ver si lo puede superar. Pero no solo se trata de presentar números. Ya sé que a algunos partidos les gusta mucho esto de los números y los 5 votos y para adelante y para atrás, pero no solo es importante el número de iniciativas legislativas, es importante también sobre qué hemos planteado esas iniciativas legislativas. Muchas de ellas han sido proposiciones de ley que querían cambiar nuestro marco normativo, porque como todas sabéis tenemos que cambiar el marco normativo para conseguir nuevos derechos o para recuperar algunos de ellos. Entonces, por ejemplo, podemos citar algunas de las leyes. La ley de eutanasia. ¿Quién presentó la ley de eutanasia? ¿Y quién votó que no a la ley de eutanasia? Nosotros hicimos la ley de eutanasia. Menos cuentos. Hemos presentado iniciativas importantes en relación con la reforma laboral, la ley de igualdad retributiva entre hombres y mujeres, igualdad, igualdad, igualdad. Nosotros presentamos la ley. La ley sobre cambio climático. Los jóvenes nos dicen, seáis responsables, corresponsables, dejarnos una tierra limpia, que podamos disfrutar. Pues sí, nosotros lo hemos hecho esta legislatura y volveremos a presentar esta ley de cambio climático el primer día que entremos en la próxima legislatura. Y más, hay más leyes que tenemos en la cartera y que vamos a presentar según entremos. Entonces yo me pregunto, ¿le parece poco? ¿Parece poco? Eso no es defender los intereses de los vascos y de las vascas, porque ¿qué es eso de la agenda social vasca? ¿Hay un muro, hay una línea que separe lo que afecta al Estado español de lo que afecta a Euskadi? Pues no, porque aquí tenemos parados de larga duración, porque aquí tenemos mujeres maltratadas, porque hay gente que no llega a final de mes. Y todo eso, para conseguir la calidad de vida de los vascos y de las vascas, hay que ir a Madrid a trabajar, a cambiar el marco normativo. Por lo tanto, menos lobos. Y además, una cosa que nos enorgullece, cuando hablamos de iniciativas legislativas, no son iniciativas legislativas que hacemos en un despacho. Como lo sabéis, nosotros no somos un partido tradicional, somos un partido movimiento que nace del 15M, y no nos olvidamos que nacimos del 15M. Y por eso, todas las iniciativas legislativas las presentamos llevados de la mano de los movimientos sociales. Siempre estamos en comunicación, hablando con los diferentes movimientos, hablando con las diferentes organizaciones, y son ellos, que son los que más saben, los que nos dicen que llevemos esas proposiciones de ley. Con lo cual, son leyes sólidas y leyes participadas por la sociedad civil. A ver cuándo lo hace cualquier otro partido político. Por lo tanto, ahí están nuestros credenciales. No venimos con las manos vacías de Madrid, venimos con mucho trabajo hecho, con una experiencia realizada, y hemos demostrado que no nos vendemos, que no cambiamos de bando, que sabemos a qué vamos a las instituciones, que no vamos a cambiar jamás, nunca de bando, que vamos a estar al servicio de los intereses de las mayorías sociales, que nunca nos van a temblar las piernas. Eso lo ha hecho Unidas Podemos. Más, sabemos legislar, sabemos presentar proposiciones, pero también sabemos algo que hemos demostrado que lo hacemos bastante bien. También sabemos pactar y también sabemos negociar. Cuando el PNV dice que ellos pactan, que ellos negocian, que ellos traen, nosotros hemos hecho el acuerdo presupuestario más importante y más social de los últimos 20 años. También que lo superen.
Por lo tanto, somos de fiar, somos voto seguro, somos trabajadoras, sabemos pactar y por lo tanto, con esas credenciales, compañeros y compañeras, yo lo que os pediría es que en las próximas elecciones, que son unas elecciones históricas, no son unas elecciones cualquiera, son unas elecciones que nos jugamos, y lo digo de verdad, el futuro de vivir en democracia, el futuro de nuestros hijos y de nuestras hijas, que todas pensemos muy bien, las que nos habéis votado, pero también aquellas que no nos habéis votado, ¿qué gobierno queréis que esté en Madrid? Pensarlo muy bien. ¿Queréis un gobierno que esté en el que esté Unidas Podemos? Yo creo que sí, que esa es la garantía de cambio. Por lo tanto, yo os animo a todos y a todas a que el próximo 28 llenemos las urnas de verdades, de dignidad, de buenos deseos y os aseguro que no nos vamos a defraudar. Muchas gracias. Una mattina sono alzato, bella ciao, bella